Hola amigos, qué alegría, bienvenidos al taller. Seguimos trabajando con mi receta de arcilla casera sin horno. Esta vez te enseñaré a utilizarla para realizar un llamador de ángeles con campanitas. Un adorno bien bohemio, bien hippie, estilo boho, como sé que te gusta a vos y también me gusta a mí. Para decorar un rincón de tu casa, para regalar o vender, no solo trabajaremos con la receta de arcilla, sino que además veremos cómo hacer rendir la arcilla comercial, comprada, mezclándola con la arcilla casera, como una alternativa más para economizar. Te enseñaré a hacer unos sencillos moldes, elaborar dijes, hacer las campanas y por último, cómo trabajar el alambre y hacer preciosos espirales, bucles, enganches, costuras y reciclar una ramita encontrada por allí. Todo eso y mucho más en esta clase. Ya mismo comenzamos con otra aventura creativa. Quédate. Para hacer moldes siempre reutilizo o reciclo lo que tenga a mano. En este caso lo más parecido a una campana es un vaso de café. Tomo un vaso descartable, en este caso es de telgopor. Si es demasiado largo lo corto a la medida que desee tratando de hacer un corte parejo, que la campana apoye bien en la mesa. Para hacer la parte alta de la campana tomo una bolita de telgopor y la corto al medio. Luego esta media bolita la sujeto con cinta al vaso. Si no tenemos telgopor para este paso no nos preocupemos, hacemos un manojo con papel aluminio, le damos esta forma de media esfera o en su defecto utilizamos un trozo de tela, hacemos un manojo redondo y asegurándolo bien con cinta al vaso para que nos quede la forma que vemos. Incluso podemos utilizar cartón para hacer este tipo de moldes. Las posibilidades son múltiples. El molde servirá solo para dar la forma. Y un truco para saber el tamaño exacto de la bolita que tenemos que utilizar, la echamos dentro del vaso y si calza perfecto en el fondo, esa es la medida correcta. Aquí estoy utilizando un vaso pero de plástico, es decir, podemos utilizar un vaso de telgopor, un vaso de plástico, hacernos un conito con algún tipo de rollo de cocina, que tenga forma cónica, porque es una forma de campana. Harás la cantidad de moldes que necesites, yo estoy haciendo varios porque quiero mostrarte algunas alternativas de modelos distintos que podemos llegar a hacer. Pero el procedimiento, como ves, es muy sencillo. La única diferencia entre el telgopor y el plástico es que el plástico es mucho más blando. Tomo un poco de cinta para reforzar el grueso de estos dos moldes pequeños que están hechos con plástico y como se ve están muy flexibles. Un par de vueltas con cinta para engrosar un poco esa capa y que no se mueva tanto, porque tal vez con el peso de la masa esto se me deforme. Una vez listo el molde, todo bien pegado entre sí, lo cubriremos con papel film de cocina que ayudará a desmoldar fácilmente. Si no tenemos film de cocina, utilizamos cinta transparente de embalar y cubrimos toda la superficie con ella. La idea es que la arcilla, que es pegajosa, no tome contacto con el material del molde, por eso le agregamos el film o la cinta. Y ya este paso que viste que es facilísimo, está cumplido. Tenemos 3 moldes diferentes que vamos a trabajar con arcilla y los podremos utilizar para varios trabajos porque no se romperán tan fácilmente. A lo sumo tendremos que cambiarle el film, pero nada más. Para hacer la campana grande utilizaré mi receta casera de arcilla sin horno. Si querés saber cómo preparar esta receta en 2 versiones, según lo que desees hacer, dejo enlace a la clase en la caja de información ubicada debajo de este video, desplegando en Ver Más. Es importante esta clase que menciono porque te explico cómo regular la masa según tus necesidades. En este caso, utilice talco industrial que se consigue fácil en compras en internet o droguerías industriales. Esto lo recalco porque me lo preguntan mucho y lo digo en todos los videos, pero se ve que saltan los videos. La pregunta del millón, ¿cómo podés aprender si estás apurada o apurado? Para pensarlo. Pero como soy más buena que un pan, voy a repetir la receta así rapidito.
6 cucharadas de talco, 4 de cola de carpintero, 1 de cualquier crema humectante y media cucharada de jabón líquido para la ropa. Si siento que la masa no queda elástica una vez hecha, puedo agregarle un dedo apenitas mojado de jabón y la voy elastizando. Así de sencillo, chicos, es esto. Muy poca agua. Si la queremos suavizar más, utilizamos un poquito de cualquier crema humectante para suavizar. Unto la base de trabajo con un poco de aceite de cocina y amaso con palo hasta llevarla a un grueso de 2 milímetros. Con esto trato de cubrir todo el molde. Corto los sobrantes y aliso suavemente con mis dedos mojados en agua hasta darle un acabado parejo. Esta la querré particularmente lisa. Por último, le marco un agujerito donde pasará el colgante. La muevo a otro lugar para que se seque y listo. Yo sé que te gustan los experimentos. ¿Se puede mezclar arcilla casera con arcilla comercial? Uy, veremos. Para hacer las campanas que faltan, utilizaré mi arcilla casera de secado sin horno. Y si te gusta trabajar más con la arcilla comercial, te enseñaré cómo mezclarla con la casera para hacerla rendir muchísimo más. Tomo una cucharada bastante grande de arcilla comercial. Ahora veré si utilizo todo esto o la mitad. Y te recuerdo que la arcilla de secado al aire casera, así como la preparé, pesa aproximadamente unos 100 gramos. Y mirando los tamaños de cada una de lo que tomé, me doy cuenta de que solo voy a utilizar la mitad de pasta DAS. Solamente la mitad para mejorar un poquito más esta pasta, aunque ya es buena. Pero de esta manera la mejoramos muchísimo más. Si tenemos un paquete de pasta DAS, lo podemos aprovechar muy bien de esta manera. Lo hacemos rendir a más del doble. Es decir, que lo que utilicé es pedacitos de pasta DAS, un equivalente a media cucharada colmada, y mezclo muy bien. Y esto es una experimentación en cámara, porque se me ocurrió hacerlo para probar. Y la verdad que el resultado fue excelente. Aún tengo un paquete sin abrir de pasta DAS y la voy a hacer rendir muchísimo mezclándola con mi receta casera. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si utilizo esta receta de 6 cucharadas de arcilla casera, le agrego media cucharada colmada de arcilla de secado al aire comercial y obtengo una arcilla espectacular. Como siempre, suavizo con un puntito de crema en mis dedos y sigo mezclando. Quedó fantástica. Ahora vamos a probarla. Y aplanando esta pasta a un grosor de 2 milímetros como siempre, haré la siguiente campanita, cubriéndola toda con esta arcilla que, como ves, tiene una leve mejora porque, claro, la arcilla comercial es arcilla. Nosotros en la receta casera utilizamos talco, cola y emulamos, hacemos algo muy parecido a la arcilla comercial, que no deja de ser buena, pero si le agregamos un poquitito de arcilla comercial, la hacemos mucho mejor. Por eso va en gustos, las dos son buenas. Yo te doy alternativas. Y en lo particular, esta alternativa yo la utilizaría para trabajos que me demanden cierto grado de finura en los detalles, porque es algo que voy a vender y porque soy súper exigente en las terminaciones. Pero observa que se puede marcar con cualquier marcador o sello, lo más bien, y para este tipo de trabajo te podría decir que no le veo ninguna diferencia con la arcilla casera, y si tengo un paquete de pasta DAS la puedo hacer rendir al máximo. Se me ocurrió hacer esta forma de campana, pero abierta en curva en un costado y un poco más corta. Simplemente es colocar la pasta, alisarla y luego recortarla con un elemento filoso. Por último aliso los bordes humedeciendo mis dedos. Luego veremos cómo la utilizo. Para esta otra campana utilizo un cortante de hojas. Se trata de aplanar la masa llevándola siempre a 2 milímetros de espesor. Practicar varios cortes con esta forma. Para asegurarme de que desmolde bien luego, le aplico un poquito de aceite a este molde. Y acomodamos de abajo hacia arriba sin que los bordes de estos pétalos
toquen la mesa para que no se aplanen o se aplasten. Cuando completé toda la vuelta, pego con cola la inmediata superior intercalando los pétalos, intentando de que en esa intercalación no queden aberturas. Todo tiene que estar totalmente cerrado. Para eso puedo estirar un poquito más la masa para que me alcance. Por último, una tercera ronda para cerrar. Y para rematar, arriba, utilizo este cortador que tiene la forma de una pequeña flor y rematamos arriba para que todo quede bien unido y cerrado. Y si supongamos que no tenemos tiempo de terminar en ese momento, primero humedecemos la arcilla y la tapamos con una bolsa de plástico para trabajarla al día siguiente. No se secará porque se condensa la humedad. Y aquí me ves al día siguiente por la mañana o cuando tengas tiempo, destapas y le das los toques finales con una esteca, porque hay zonas en donde el encime de la arcilla se hace evidente. Solo es aplastar y dar una forma pareja o dibujar con la esteca algunas rayas para dar textura a los pétalos. Incluso si queremos suavizar, podemos utilizar un pincel mojado en agua. Y este es el último modelo que hago. Dejaré secar muy pero muy bien y luego procederé a desmoldarla exactamente igual como hice con las otras. Vamos a ver cómo desmoldamos todo esto. Facilísimo. Para desmoldar hay que hacerlo siempre con suavidad. No olvidemos que la pasta del lado de adentro aún está fresca. Por lo tanto, lo que intento hacer es despegar ese plástico del molde tratando de que entre aire, pero siempre donde más queda pegada, más agarrada, es en la cúpula, sea esta o cualquier forma. Por lo tanto, primero trato de que entre un poquito de aire por allí, por los costados, muy suavemente, y por último tomo un palito de brochet, por ejemplo, hago presión en el agujerito de arriba y desmoldamos muy fácilmente. Vemos que la arcilla está aún flexible, claro, porque no está seca del todo. Una vez que seca, endurece como piedra. Y del mismo modo que hice con la primera, hago con el resto. La podemos dejar apoyada en una ventana o al aire libre y esto seca rápidamente. Tiene que quedar bien duro. Y a no desesperarse si nos quedan rebabas. Todo se soluciona con una suave lija. Puede ser una lija número 100. Es muy fácil de lijar. Y aquí una recomendación que es importante de decir siempre. A veces me olvido, pero hay que decirla. Utilizar barbijo, porque estos polvillos son muy finos y los aspiramos, ¿sí? Por una cuestión de salud, siempre utilizar barbijo para protegernos. Hacer unos dijes para este adorno colgante es muy sencillo. Hago bolitas de diferentes tamaños y las agujereo con un palito de brochet humedecido en aceite. Uso aceite porque la pasta está blanda y si utilizo agua se ablandaría más. De esta manera no deformo tanto las cuentas. Son truquitos. Podemos utilizar diversos cortantes con formas de estrellas, de corazones, cuadrados, usar tapitas de gaseosa, formas de hojas o diversas tapitas con formas redondas para hacer medallones. Algunos de ellos podemos texturizarlos y otros dejarlos lisos. Hago unas cuantas formas y luego seleccionaré cuáles usar. Si sobran no importa porque siempre viene bien tener guardados este tipo de dijes para otros proyectos. Siempre se aprovechan muy bien. Incluso podemos utilizar algún avalorio existente. Todo está permitido. Yo hice así porque me quedé sin stock. Puedo moverlas del lugar para que se sequen arriba de ese mosaico, pero las estrellitas, atención, esas no las muevo aún. Dejo que se oree un poco más, porque tienen puntas muy finas y si las llego a mover se desharán. Estas pequeñas piezas las podemos pulir con una lija si es necesario y no tenemos que olvidarnos de agujerearlas para que pase por ellas el alambre que utilizaremos para colgar las piezas. Pero atención, si nos olvidamos de agujerearlas,
Este tipo de material, una vez seco, podemos agujerearlo, por ejemplo, con esta herramienta que tengo aquí, o un destornillador fino, o puede ser la punta fina de una broca. Se agujerea perfectamente y no se parte al hacer presión. Importante de saber. Pero Estela, ¿cómo hiciste esa forma que es tan distinta a las otras? Te lo muestro en un minuto, ¿cómo no? Y te enseñaré a hacerla sin moldes, con tus propias manos. Tomo un trozo de arcilla, amaso bien, le doy forma de esfera. Le atravieso de costado un palillo mojado en aceite. Así atravesada la aplasto un poco. De esta manera sé cuánto dejar de arcilla sobrante alrededor del pasante que estoy haciendo, que no quede todo muy angosto. Suavizo la arcilla con un poco de agua para que no se agriete. Luego pellizco con mis dedos a ambos laterales, como ves, dándole esta forma triangular, o podría hacerla redonda, cuadrada o como más me guste, incluso alargada. De esta manera logro dijes en los cuales el cordel o alambre pasará de costado, no de arriba hacia abajo como las otras que había hecho, ¿se comprende? El truco para que no se deforme el conducto es trabajar siempre con la arcilla insertada en el palillo. Cuando esté lista, incluso la texturizamos con cualquier sello, la quitamos y dejamos secar. Es una forma bastante eficaz y rápida de hacer cuentas de cualquier forma con bastante precisión, ya que al mantenerla en el palillo no se deforma el conducto donde pasará el alambre. ¿Viste qué fácil? Antes de pintar, aplico las piezas una mano de laca poliuretánica. Esto hará que la arcilla no absorba tanto la pintura y le agregará una capa de protección antihumedad. A todas las campanas les aplico por dentro blanco cálido. Adivinen, vamos a pintar. A esta campana de pétalos, por fuera la pinto con turquesa claro de Aquarel. La pintura bastante diluida en punto tinta. Cuando terminé de cubrir todo, limpié el pincel y desgasté la pintura para aclararla más bien en los bordes. Con esto evito el pincel seco blanco y aprovecharé su fondo claro. En las zonas salientes, como ser los bordes de los pétalos, puedo dar matices e incluso aporta iluminación el agua marina. Aquí se ve perfectamente que le da ese toquecito de luz. Si me paso con el agua marina o veo que necesito un poco más de profundidad en las zonas deprimidas, las más bajas, puedo volver a agregar turquesa allí en las zonas hondas para dar ese aspecto de claroscuros. A esta campana que hice curvada, le apliqué por dentro blanco cálido y por fuera aplico cobre. Dejo secar esta y luego aplicaré una segunda mano para lograr cobertura pareja. Deseo mostrarte que la arcilla, una vez seca, si bien endurece bastante, se puede cortar con exacto. Decidí darle a esta campana texturizada la misma forma que la otra que acabo de pintar porque haré un adorno con las dos y me gustó esta forma. Y mira qué fácil que es cortar, porque el grueso que le di a la arcilla no tiene más de 2 milímetros. Una vez cortado, pulo los bordes con lija número 100. También pinté esta con blanco cálido en su interior y al exterior una sola mano de cobre, tratando de que la pintura penetre bien en las hendiduras de las texturas. Una vez seco ese color, aplico dorado o oro rico en la parte externa, dejándola más clara, y en las hendiduras un poquito más oscura con ese color cobre. Por último, al interior de estas dos campanas les aplico oro rico diluido porque han quedado texturadas y les aporta riqueza visual.
Para pintar los dijes y abalorios hay muchos caminos. Te mostraré diferentes maneras. Coloco un plástico sobre la mesa para no manchar. Coloco color coral en este vaso descartable. Aplico agua para lograr una pintura fluida. Y a las piezas texturizadas directamente las sumerjo en esta pintura. De esta manera el color se concentrará en las grietas. Dejo secar. Por supuesto que luego le aplicaré matices. Cambio a azul talo, coloco 2 gotas de este color, luego le agrego fucsia de a poco hasta llegar a un violáceo y hago exactamente lo mismo con otras piezas, no todas, voy tomando de a 3 o de a 4. Escurro la pintura y dejo secar. Me importa por ahora la parte texturizada, la parte trasera la pintaré bien luego, aplicándole diferentes matices de acuerdo a cómo pinte la parte de la fachada. Pinto 3 o 4 piezas de cada color. La idea es variar entre azules, naranjas, violáceos, fucsia, dorados o el color que elijas. Si una pieza la sumerge en azul, le puedo aplicar luego matices con coral y a la que estaba pintada de coral aplicarle pintitas azules o cualquier otro color. Cuando ya el color ha penetrado, puedo utilizar un pañito casi seco, superficialmente pasarlo por arriba de la pieza para desgastarla un poco. Las cuentas a las que les apliqué coral ya se escurrieron. Puedo volver a sumergirlas en azul y quedarán manchadas de aguadas con los 2 colores. A cualquier pieza puedo aplicarle matices de otro color. Del mismo modo preparo fucsia, que en este caso aplico a pincel o sumergiendo. En este caso, por ejemplo, he hecho 3 cuentas dentro de la pintura. Las dejaré escurrir hasta secar y luego aplico otro color con el mismo método, en este caso turquesa claro de acuarel. Lo más importante, y quiero resaltarlo, no es pintar las piezas de un solo color sumergiendo y listo, sino luego darle matices interesantes. Aprovecho estos colores metalizados, translúcidos de acuarel, son a la tiza, pero son muy suaves, azul y rosa. También hay otros colores como plateado o dorado, y les daré un toque de iridiscencia a algunas piezas. A otras les doy 2 o 3 colores, y la verdad que hay muy pocas de un solo color. Y creo que con todo lo visto y explicado, si bien tengo que seguir haciendo piezas, ya quedó bastante claro cuál es el sentido de lo que estoy explicando, que las piezas no estén, digamos, planas, que tengan diferentes tonalidades, que parece que fuesen iridiscentes. Las mirás de un lado, se ven fucsia, la mirás del otro, se ve un poco azulado o un poco violáceo o un poco naranja. No son colores totalmente definidos, salvo 2 o 3 piezas que las dejé en un solo color, como te decía antes. Otra manera de pintar los abalorios es colocándolos en un alambre y dar pequeñas pinceladas de pintura en punto tinta, haciendo girar la pieza. No deseo que la pintura sea totalmente pareja. Cuando seque este color, volveré a dar manchones del color que me guste. Quise aprovechar estas bolitas que irán dentro de la campana, que están insertas en un alambre. Son de una clase anterior, cómo hacer dijes rústicos o abalorios rústicos para exterior. Dejo el enlace a esta clase en la cajita de información para hacer estas bolitas preciosas de diferentes tipos. Las quiero aprovechar porque son grandes y me vienen justo para hacer la bolita que está dentro de la campana. Como son muy oscuras, les di unos toques de otros colores más acordes a los que estoy utilizando. Y las dejo ahí pinchaditas, suspendidas, para que se sequen. De toda la producción hay poquísimas piezas de un solo color, como esta dorada, por ejemplo. Casi todas tienen entremezclas de estos colores que estoy utilizando. Y a las piezas trato de darles luz entre dorados y cobres, pero a pequeños toques sutiles, de ninguna manera tapar
toda la pieza con estos colores porque se echaría a perder el trabajo anterior que hemos hecho. Las inserto en alambre, las protejo con laca poliuretánica y dejo secar muy bien. A esta campana, en lugar de pintarla, decidí hacerle un decoupage para mostrarte que se puede hacer sin ninguna dificultad, salvo lo de siempre, que no queden arrugas. Elegí este diseño porque es muy fácil de componer utilizando en tiras y pegando y tratando de hacer coincidir esas ramas. En la parte baja de la campana hago un pequeño doblez con el decoupage o podemos llevar solo hasta el borde exterior, como más nos guste. El diseño, como es muy lineal, ayuda muchísimo porque no se notan las uniones cuando coloco estos cortes de papel. Son todas ramas que van hacia arriba con algunas flores. No está de más decir que ahí está la picardía de una de saber elegir la servilleta correcta. Tenía esta y dije, vamos a aprovecharla. Si utilizamos servilletas con dibujos demasiado definidos o flores muy grandes, se nos va a hacer mucho más complicado el tema de componer de a retazos. Podemos aprovechar estos pequeños retazos de servilletas que nos sobran y hacer decoupage en los corazones, las estrellas e incluso las cuentas lisas. Por eso no desecho nada de las servilletas que me sobran. Ay, perdón, no aclaré que estoy utilizando cola escolar, una cola bastante buena, esta me gusta mucho para hacer decoupage. Pega, pero al mismo tiempo no es pegajosona, no te quedan los dedos muy pegajosos. Y te voy a mostrar hasta qué punto aprovecho todo, que hasta el más mínimo trocito de servilleta que tenga por allí, lo aprovecho para también hacer decoupage en las cuentas, en los abalorios. Esas redonditas también podemos hacerla porque son tan pequeñitas que vos podés hacer incluso alguna composición con restos de servilletas y ni se nota. Hago un cuadradito con un trocito de servilleta, lo coloco en la cuenta y acá le hago algunos cortes para ir encajándolo y así de simple. Luego los iré acomodando y te puedo asegurar que no se nota, porque estoy utilizando además un trozo de servilleta cuyo dibujo es bastante difuso. Son muy pequeñas florcitas con un fondo casi naranja que además me combina con los colores que estoy utilizando. Vamos al armado, que ya prácticamente es la parte final de este tutorial. Para unir todos estos dijes y campanas para colgarlos, utilizo alambre de aluminio dorado en dos medidas, 1,5, que es un poquito más grueso, y del 1, que es el más fino que se consigue en Argentina, de aluminio. Para trabajar el alambre utilizo pinza Rosario, que sirve para dar forma al alambre, crear bucles, enganches, argollas, espirales y detalles curvos. Una pinza de corte y una pinza plana, es decir, no dentada, que se utiliza para sujetar, doblar, abrir y cerrar argollas y aplanar alambres, y su superficie lisa no daña el alambre al apretarlo. Aquí hay otra dentada, pero la cubro con alguna cinta para que no dañe el metal, y alguna de electricista nos puede servir, que podemos recubrir con los mismos fines. Aquí te muestro esta campana armada con su badajo o bolita suspendido dentro de ella, que es la que hace tilín, 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 tilín. Veremos en primer lugar este sencillo proceso de armado. Tomo aproximadamente 30 centímetros de alambre, siempre es mejor que sobre. Para enderezarlo le doy calor frotándolo. En un extremo le haré una argolla para colocar la bolita, y es obvio que la argolla debe ser más grande que el agujero de la bola para que se trabe allí y no se salga. Tomo el alambre con la pinza y doy un giro completo. Cierro esa argolla. Coloco la pinza en esta posición y doy un suave quiebre para que la argolla quede centrada con el alambre. Así de sencillo es. Paso la bolita por el alambre, luego inserto el alambre en la campana, calculo donde deseo que caiga esa bolita o badajo, en lo posible dentro de la campana, no fuera de ella. Una vez que tengo esa medida, sostengo el alambre para que no se mueva,
coloco mi dedo pulgar como medida y arriba de él marco un quiebre con la pinza para marcar allí una argolla. En ese quiebre marcado haré una argolla grande, llevando el alambre al fondo de la pinza, que es más ancho, porque como se ve, la pinza, según donde posicione el alambre, me permite hacer curvas pequeñas o más grandes, por eso sus tenazas son cónicas. Bien a fondo doy una vuelta entera. Así quedará justo a la medida. Las argollas son trabas internas que no se verán en absoluto, no modificarán para nada la estética de mi trabajo. Trato de enderezar un poco el alambre dándole calor con mis dedos. Voy a colocar 3 cuentas. Esta pequeñita, una más achatada que encontré por allí que me gustó y de nuevo una azulada pequeñita. A esto tenemos que darle un cierre, hacerle un gancho para luego seguir trabajando. Lo mismo, tomo mi dedo pulgar y arriba de él practico una argolla. Esta vez será un poquito más alargada. Doblo. Me quedó bastante justo. Bueno, el próximo lo haremos un poquito más largo para que se vea mejor. Igual queda bien así, pero yo, bueno, te lo quiero hacer más fácil. Hacelo un poquitito más largo, un dedito más arriba. Me queda este ganchito, lo aprieto allí. Tomo un trocito de alambre del 1 y lo voy a girar en 3 vueltas para hacerle allí una terminación en traba. Una costura de 3 vueltas. Con la mano izquierda sostengo el alambre para que no se mueva, con la derecha practico los giros bien firmes y bien apretados. Aquí podemos ver perfectamente las 3 vueltas que he dado y los sobrantes del alambre los voy a cortar. Y luego comprimo con la pinza de aplanar para que las puntitas que sobren no pinchen, no queden antiestéticas. Y eso es todo. Espero que se haya entendido mi explicación y así nos queda nuestra hermosa campanita. Haré el mismo procedimiento para las 2 campanitas metalizadas que falta hacer. Las argollitas en la punta, luego el quiebre para centrar esta argollita. Ahí se ve perfectamente, mucho mejor que antes se ve. Nos tiene que quedar así. Hago las 2 exactamente iguales. Tomo las bolitas, las paso por el alambre y aquí le coloco silicona fría para que esta bolita quede ahí fija. Esto seca rápido porque la silicona está bastante espesa. Paso el alambre y hago todo exactamente igual. Practico un quiebre tomando como medida la distancia de mi pulgar. Probamos a ver cómo nos queda. Cae perfecto esta bolita, muy bien. En lugar de colocarle las cuentas como hice con la otra campana, aquí directamente voy a hacerle el gancho. Ahí no coloco cuentas. Ahí me sobró un poquito, corto el alambre, no quiero que me melle la campanita ni que me dañe la pintura, ¿sí? Uno bien y por último aprieto con la pinza de ajuste y luego le hago la costura de 3 vueltitas para que esto quede bien fijo. Misión badajos para la campana terminados. Continuamos ahora con los dijes y cómo vamos a armar todo esto. Quédate porque viene lo más divertido. Para las 2 campanas cobrizas utilizaré este trozo de madera que he recogido en una de mis visitas al bosque. Es muy blanda, parece madera de deriva y me vendrá perfecto para colgar las piezas de arcilla. Marco un punto en cada extremo para agujerear y poder pasar por allí el alambre. Utilizo un taladro común y la broca o mecha es de un mini torno de 3,2 milímetros, muy finita. El modelo de la mecha es Dremel 9050, como para darte una guía. Suelen ser brocas universales de 3,2 milímetros.
Tengo que pasar la madera de lado a lado y es bastante gruesa. Podés buscar una rama más delgada en lugar de una madera tan gruesa como esta, pero es la que tenía en este momento. Protegeré esta madera y al mismo tiempo le daré color. Aplico una gotita de siena natural a laca poliuretánica. Mezclo todo esto y le daré un leve color a esta madera que está bastante pálida. Dejaré secar luego. Te mostraré un tipo de gancho bastante libre y artístico que podemos hacer sin estar tan pendientes de si sobra o falta alambre. Tomo unos 40 centímetros de alambre fino, del 1. Desde este extremo calculo 5 centímetros y doblo con la pinza Rosario. Engancho allí este dije que es el más grande. Calculo que el alambre no comprima mucho la arcilla, sino que la pieza dance libre en el gancho. Y haremos una costura sin agregar alambre extra. Simplemente quiebro a 90 grados, sostengo fuerte con mi mano izquierda y con la derecha, doy firme varias vueltas, 3 o 4. En lugar de cortar este poco de alambre que me sobra, le doy un remate enrulado y artístico. Podría haber sido un poco más grande este rulo, pero chicos, me estoy dejando llevar y esto es lo más lindo de este trabajo. Es simplemente rematar con una argollita al final, pero mira qué bonito que queda. Caliento el alambre con mis dedos para hacerlo más maleable, mientras estoy pensando cómo seguiré dándole forma a esto. Decido cortar a esta altura, hago media argolla con la pinza Rosario a fondo, no la cierro del todo. Utilizo el mango de esta otra herramienta para hacer este bucle precioso, varias vueltas hasta donde me permita el alambre. Acomodo suavemente estos bucles en espiral y remato la otra punta en argolla cerrada. Y nos queda así, sencillo pero bonito. Una demostración con alambre del 1,5, el más grueso. Aprovecharé este trozo. Con pinza Rosario a fondo hago media argolla. Tomo este mango y enrollo todo el alambre en bucle. De tanto manipularlo, el alambre se encuentra caliente. Si no es así, lo frotamos con las manos porque esto nos ayudará a poder torsionarlo sin quiebres. Esos bucles abiertos los aplano casi convirtiéndolos en argollas grandes o que caigan en cascada, como más me guste. Siempre remato la otra punta con una argolla cerrada. Por último, este trozo lo engancho a la pieza que había hecho anteriormente. Abro un poco la argolla, engancho, cierro y luego enderezo lo que haga falta para que tenga buena caída. No sé a vos, pero estas formas libres a mí me encanta hacerlas. Déjame un comentario. Vuelvo al alambre del 1, el más fino. Y haré una forma libre aplicando todo lo que vine explicando hasta ahora. Igual no termina esto aquí, porque la clase es bastante completa. Pero aquí es una forma libre. Observa lo que hago. Y andar repasando mentalmente todo lo que te expliqué. Y como podés apreciar, todo es cuestión de práctica y tener bien en claro esto, que cuando trabajamos hacia el alambre tiene que estar tibio para que justamente cuando hacemos estas torsiones no presente esos quiebres tan feos a la vista, que es cuando el alambre se ve como que está mal doblado, como torcido, como quebrado. No hacen falta muchos artilugios, simplemente frotar el alambre, de tanto moverlo, tanto tocarlo, ya se entibia. Y si notamos que eso no es así porque recién comenzamos a trabajar con él, lo tenemos que frotar para lograr que se entibie. ¿Y por qué explicas todo esto, Estela? Porque es fundamental que el alambre esté tibio para hacer todas estas volteretas que estoy haciendo en este preciso momento y que me queden bien redonditas, sin quiebres. Eso lo remarco, chicos. Después lo podemos jugar como más nos guste. Mirá qué lindo, qué libre. Y ya tenemos otro dije allí que está realmente precioso. Haremos un gancho simple para los dijes con formas.
Tomo el alambre, calculo unos 5 centímetros, curvo con pinza rosario y corto. Hago varios así, trato de que sean del mismo tamaño. Utilizaremos una costura muy sencilla. Atravieso la pieza con el alambre, calculo que el dije no quede apretado, que caiga libremente y al bambolearlo se mueva. En ese punto, uno los dos alambres frotándolos, curvándolos un poco. Mantengo el alambre con la mano izquierda y con la derecha doblo uno de los alambres, el cara de costura, a 90 grados. Giro el alambre practicando una simple costura de 3 vueltas. Corto los sobrantes y acomodo con la pinza plana. Por último, con pinza rosario practico una argolla. Cierro. Y luego con un pequeño quiebre centro la argolla. Nos queda así. Es una manera sencilla de hacerlo con todas las piezas o algunas. Conviene hacer estos ganchos mientras vamos armando, porque si hacemos todo de la misma manera, luego nos daremos cuenta de que tal vez queramos hacer ganchos tipo espiral o con otras formas, con más vueltas, para unir la parte final. Luego verás cómo lo hago. Ya pasamos al armado y esos detalles sutiles que marcan la diferencia. Ya la madera está seca. Tomo aproximadamente 50 centímetros de alambre de 1,5 y lo divido en 2. Haré 2 pasantes de alambre en los agujeros de la madera. A cada alambre con la pinza rosario le hago un remate en argolla centrada. Ya expliqué cómo hacerlo y esto funcionará de traba. Para que el alambre quede fijo, corto 2 tiras de 10 centímetros y con ellas haré una costura debajo para trabar. No volveré sobre lo que es una costura y lo ya he explicado. Observemos el proceso. Haré exactamente el mismo trabajo en los 2 alambres, o sea, los 2 orificios. Muestro solo uno porque el otro es exactamente igual y ya el tema de la costura está explicado. Con la parte más fina de este mango de herramienta, que es redondo, ves que tiene una parte más gruesa y una parte más fina. Eso me permite jugar con los tamaños. Hago un rulito, como para hacer un gancho. Luego lo cerraré un poquito más, pero no lo quiero cerrar mucho porque le colocaré ahora una cuenta a cada uno de estos ganchos. Una vez colocada la cuenta, cierro la punta del alambre practicando una pequeña argolla bien cerrada para que esa cuenta justamente no se escape. Luego le daremos un poquito más de forma curva a este alambre, haciéndolo más espiralado. Porque sinceramente, así como se ve, parece una mano del Capitán Garfio. Noto que 2 ganchos es poco, la madera es muy blanda, la agujereo en el centro porque allí colgaré solo dijes y a los costados las campanas y algunos dijes más. Ya tenía este dije preparado, trato de que el alambre entre profundo. Aplico pegamento universal para que el alambre quede fijo y no se caiga. También aplico pegamento en los orificios de la madera y mientras esto seca, pasamos a otra cosa. Armaré la campana con decoupage. Arriba de ella engancho el corazón con decoupage que ya había preparado con alambre. Cada vez que engancho piezas como esta, es simplemente abrir la argollita de cada extremo, engancharla y luego cerrarla con la pinza. Tomo luego la pieza celeste y luego una estrella azul y engancho de la misma manera. Y hasta ahí. Por último, haré un gancho muy desestructurado que me permitirá colocar la pieza donde se me ocurra, porque como el alambre es blando, puedo doblarlo como quiera. Le haré algunos rulos. Cierro la punta con una argolla. Y la forma de hacer los rulos ya está explicado. Lo haces como más te guste, algo muy desestructurado. Es decir, en vez de hacer un gancho convencional y aburrido, hago un gancho con forma así de espiral o de rulos. Me encanta porque lo puedo adaptar. Como el alambre es blando, lo aprieto, lo aflojo según como quiera, donde lo quiera poner. Y aquí te doy un consejo clave. No importa la forma que hagas, lo que importa es que el alambre no se vea quebrado, que esas curvas sean perfectas. Para lograr eso, no arrebatarse y calentar el alambre, acordate. Vamos con la campana de pétalos.
Y para no redundar en lo ya explicado, la única diferencia que tiene la campana de pétalos justamente es que es de pétalos, eso por un lado. Por otra parte, que este corazón lo trabajé de esta manera, queda muy bonito. Estoy trabajando algo similar para colocar debajo del corazón, como continuidad. Y la diferencia está a esos rulitos que se ven en el medio, arriba, allí voy a enganchar con una pequeña argollita que hice, otro corazón más. Van a quedar como uno encimado arriba del otro. Y luego colocaré cuentas y todo lo mismo. La única diferencia es esto que estás viendo. Y bueno, también trato de usar piezas distintas. Aquí, por ejemplo, esta pieza me encanta como para cerrar el trabajo y luego arriba de esta ya hacerle un gancho de esos estrombóticos que suelo hacer. Que son bárbaros porque los podés adaptar ya sea arriba en un caño, lo podés envolver en un caño, en un clavo, donde más te guste. Y como siempre una que es creativa cambiando de norte, saqué la pieza del medio, el medallón ese grande, y coloqué esta azul que me encanta. Este es un dije muy fácil de hacerle los ganchos, no lo que estás viendo, te explico cómo lo hice. Es pasarle el alambre por el centro y luego hacerle una argolla en una punta y una argolla en la otra, porque es así, pasante cruzado, no tiene mucho más. Es más parecido a una cuenta, no es una pieza plana como el corazón que está debajo, que el pasante, digamos así, es diferente. Y acá coloqué la pieza azul, este corazón que tiene esos colores divinos, y abajo el medallón. Y mira qué bonito que queda. Este corazón es muy parecido al que hice para la otra campana. Bueno, y aquí sigo armando, colocando los dijes que más me gusten para esta oportunidad. Y la idea es que la campana que está a la derecha, que es un poquito más grande, vaya más baja. Y la campana de la izquierda vaya un poquito más arriba. Y mientras te digo todo esto, estás viendo cómo hago el dije porque no puedo con mi genio. Te muestro un dije simple, ¿ves? Una argollita en un extremo y otra argollita en el otro extremo y listo. Mira qué fácil que es esto. Y luego lo de siempre. Ahí un pequeño quiebre, centramos y ahí quedó. Facilísimos de hacer. Sigo armando todo esto hasta que voy a llegar a un punto antes de colocar las campanas en donde te voy a mostrar unos, digamos así, unos firuletes de alambre que vamos a hacer, porque quedan divinos, brutales, espectaculares, soñados como siempre. Pero antes de pasar a los firuletes prometidos al final, antes de las campanas, que están muy cortitas, ahí no me gustan, vamos a hacer el gancho para colgar. Simplemente tomo un trozo de alambre del tamaño que más me guste, según el arco que le quiera dar, una forma tipo manija, ¿sí? Coloco las cuentas que desee, preferentemente que sean de a pares las cuentas. Pones 4 o pones 6 separadas y ya con esto colgás. Pero yo aquí me equivoqué y puse 5. Entonces una me quedaba en el centro, por lo tanto tuve que resolver haciendo una manijita más arriba de esta para que me quedara bien y para poder colgarlo sin problemas. Es simplemente colocar las cuentas y una vez que las tengo así colocadas, para que estas cuentas queden fijas, practico una costura con varias vueltas a cada lado de una de las cuentas y así las voy separando. Eso es todo. Y ahí no se moverán. Bueno, acá te muestro más avanzado. ¿Ves cómo están separadas? Y bueno, la del medio me quedó ahí que me traba el tema de colgar. ¿Cómo lo resolví? Haciendo un arco en el centro con este alambre y listo. Y ahí ya voy a colgar desde allí. Así de sencillo. Y si quiero incluso, o se me dificulta colgar con ese arquito, puedo hacer un rulito estrombótico como los otros que hice y listo. Lo que me queda ahora es enganchar esto en la madera.
Y ya estamos en la recta final, señores. Y esta parte es muy importante porque es lo que va a definir ese estilo hermoso que tiene este colgante. Todas esas volteretas de alambre preciosas. Tomo esta herramienta, hago algunos giros. Es muy a ojo, acá hice 4. Y después de estas vueltas que doy con esta herramienta, voy a tomar una más ancha. Por lo tanto, la vuelta final no la hago tan cerrada. La dejo más abierta y caliento ahí el alambre, ¿ok? Porque ahora las vueltas serán más anchas. Primero voy a cerrar esta punta con la típica argollita. Para eso uso la pinza Rosario. Y ahí se ve claramente que con mis manos fui formando una espiral. Si bien las curvas eran abiertas, las fui achatando. Ahora aquí amplío un poquito, caliento el alambre y tomo un mango más ancho de esta herramienta y hago algunos giros en la parte más angosta de este mango en el mismo sentido que hice los otros giros con la otra herramienta. ¿Se comprende? Y de esta manera el espiral se hace cada vez más grande. Te recomiendo que la herramienta que utilices sea un palo redondo, porque ese mango, como ves, es complicado porque cuando tengo que quitar el alambre, como es más fino en el medio y más grueso en la punta, cuesta sacar. Es mejor un palito. Pasa que yo no tenía un palito común. Esto es lo que tengo. Pero como ves, voy achatando y se va formando este espiral precioso. Sigo calentando el alambre con el dedo gordo, ahí voy en sentido contrario. Ya la curva la manejo hacia el otro lado. Y aquí juego mucho con el alambre. En el mismo sentido de la curva, vuelta completa a fondo con la pinza Rosario. Me queda una argollita. Ahora vuelvo a calentar el alambre en sentido contrario y voy a hacer lo mismo, vuelta completa a fondo con la pinza Rosario. Y me queda otra argollita. Y voy a hacer 4 así, una de un lado, otra del otro. Si llegaste hasta aquí y te está gustando la clase, regálame un me gusta, eso ayuda muchísimo a que otras personas encuentren esta clase. Y si es la primera vez que me visitas, te invito a suscribirte a este canal que es gratis. Cuando ya completé estas 4 argollitas, ves el sentido que tiene este espiral. Ahora voy en sentido contrario, haré una espiral, pero mirando en sentido contrario al otro que hice. Tal vez esta parte, disculpen, se haya hecho larga, pero no hay clases largas, chicos. Hay clases o mal explicadas o bien explicadas. Y trato de explicar lo mejor posible para que aprendan. Pido disculpas a las personas que les gustan los videos muy rápidos. A mí no me gusta enseñar muy rápido porque cuando vos miras cosas rápido, cuando las saltás, no aprendés mucho, que digamos, o no. Y observá que con mis dedos voy formando otro espiral, voy estirando de a poquito el alambre, a medida que lo voy tocando, va tomando calor con mis dedos, se torna muy maleable. Y mirá qué pieza más preciosa que hemos creado, un ganchito divino. No sé si se entiende bien lo que estoy haciendo, pero es la argolla final, la que va a unir la campana con el resto de los dijes. Cierro, mirá qué lindo queda esto. Nada que ver a cómo quedaría si enganchamos un dije atrás de otro dije, atrás de otro dije. Esto es otra cosa. Para la otra campana hago más o menos lo mismo. La única diferencia es que una parte, un extremo va a ser una espiral como la otra que hice, y el otro extremo va a tener argollas que van a estar como superpuestas, separadas entre sí y achatadas. Quedan preciosas. Ahora verás. Empecé dándole esta punta 3 vueltas tipo resorte con la pinza Rosario. Ahora continúo con esta otra herramienta más ancha.
1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. O 7 pueden ser también. Y observa aquí lo que hago. Primero acomodo esta última, que es la que va a ser el gancho para colgar. Y estas las aplasto. Sigo la curva, sigo calentando el alambre. Hago en el otro extremo 3 vueltas, o 4 pueden ser. Dejo un poquito más abierta la vuelta final, tomo esta herramienta que es más ancha, por eso dejo abierta la vuelta final, justamente para que no se me quiebre el alambre. Y con lo que me falta dar, lo que me dé el alambre, ahí giro. Saco la herramienta y ahí ya tengo el hueco para hacer el espiral. Lo único que tengo que hacer ahora es acomodar, ayudada con los dedos, ayudada con la pinza. Voy construyendo este pequeño espiral. Entonces, en esta punta me queda este espiral y en la otra punta me quedan esas argollas que están una al lado de la otra con una leve separación. Queda muy bonito así. Y aquí muestro el adorno de campanas con la maderita reciclada. Me encanta. Y luego te muestro los 3 adornos juntos que fotografié en la ventana con luz natural. Días nublados estos, pero al natural. Fue una clase que me encantó compartir con ustedes porque enseñó muchas cosas diferentes y todas muy valiosas a mi parecer. Espero les haya sido útil. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros que apoyan al sostenimiento del canal con sus contribuciones. Agradecerles también a todos los suscriptores que me han deseado pronta mejoría ya que estoy atravesando un problemita de salud. Espero nos encontremos muy pronto porque adoro compartir estos momentos creativos con ustedes y poder transmitirles lo poquito o mucho que sé. Abrazo grande y si no lo has hecho, déjame tu like. Besos y abrazos para todos, los quiero.